Tu cuerpo fue
ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron, que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que les engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. La verdad, aquí toca temas muy actuales, ¿no? Se han hecho y se hacen y se harán probablemente muchas películas. El anticristo. Cuando oímos sobre este tema, nos asustamos, ¿no? Nos viene un poco de susto. ¿Quién es el anticristo? Es una de las grandes preguntas que hay y corren cada día hasta en los periódicos. Alguna vez hasta le llamaron a alguien anticristo a un bebé y lo mataron y lo quemaron, a un niño, ¿ya? Algún otro ha dicho que Obama es el anticristo, ¿cierto? Y así a numerosas personas se las ha llamado que eran el anticristo. No hay que extrañarse. Alguien dijo que Calígula, si nos remontamos mucho más atrás, esos emperadores de Roma, era el anticristo. Otro Nerón, ¿ya? Otros Hitler y así, ¿ya? Hasta alguien en nuestra querida Bolivia se le saltó la idea, la mala idea, inspiración de decir que Bill Gates era el anticristo, ¿no? Cuando era propietario de la firma Microsoft, ¿no? Es una curiosidad que a todos nos arrastra, seguro que a ti también, y ¿por qué no? ¿Ya? ¿Por qué salta esta pregunta de propios y extraños de la iglesia? ¿Quién es el anticristo, no? Unos cavilan, algunos hacen algunas sugerencias por ahí, tratan de atar algunos pequeños cabos y bueno, le cae a uno, este es el anticristo, ¿no? Sin embargo, la pregunta que yo me hago y que debemos hacernos es: ¿el saber quién es el anticristo nos da vida eterna? ¿Nos salvará? ¿Nos ayudará a traspasar y ser justificados delante de Dios? Yo tengo muchas dudas que no va a ser así. El saber quién es el anticristo no nos va a dar más que simplemente cubrir una curiosidad. Yo les aseguro. Aquí Juan, en esta porción de las Escrituras, habla algunas palabras que son bastante sonadas. El último tiempo. Otra vez seguimos en esta corriente tan fuerte. Todos hablan de los últimos tiempos, ¿cierto? Hay curiosidad.
Algunos dicen va a ser de aquí a 3.000 millones de años que se va a enfriar la Tierra. Otro periodo del hielo, ¿no es cierto? Siguen saliendo, se hacen grandes reuniones a nivel mundial, sonadas reuniones para preguntarse en los últimos tiempos el calentamiento global. ¿Sí, no? ¿Han escuchado sobre esas palabras? El calentamiento global, la polución, se está calentando la tierra. Otros se van al otro extremo, se va a congelar la tierra. Otros va a haber inundaciones. Hacen películas de ciencia ficción impresionantes, ¿no? Hasta en Sounds Around, ahí, 3D. Miras esas cosas, son pues, uno sale asustado, ¿no? Algunos dijeron que el fin del mundo era el 12 del 12 del 12. ¿Han escuchado? Hasta algún hermanito por ahí le ha venido la mala, ha de comer una pizza que le ha caído mal y ha dicho que era el fin, ¿no es cierto? Alguien ha dicho por ahí los mayas que su calendario se acababa el 21 de diciembre de 2012. Han hecho, y alguien dijo, alguna autoridad que creía que eso era cierto, y no pasó nada. Siempre tratando cada uno de sobresalir, ¿no? Pero, hermanos, tenemos que remitirnos los hijos de Dios a lo que dice, no en una sola partecita, que hacer coincidir las fechas y números y cositas y hasta atrevernos a decir que a tal día, a tal hora, a tal minuto y a tal segundo Jesús vendrá. Nos hacen distraer estas cosas. Definitivamente el anticristo como una persona va a venir. En la primera parte de Juan, donde he leído en el verso 18 del capítulo 2, dice: hijitos, ya es el último tiempo. No, ¿cuándo va a ser? Ya es el último tiempo. Esto no debe cabernos duda. Juan lo dijo hace casi 2000 años atrás. Esta carta fue escrita por el año 90 o 95 después de Cristo, y él dijo: ya es el último tiempo. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, la palabra de Dios lo afirma. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Ya es el último tiempo, el anticristo viene. Pero ¿cómo nos habla las escrituras que va a venir el anticristo? Algunos lo pintan ahí un endemoniado, un cara así mala, y qué sé yo, hasta lo quemaron a un bebé pensando que iba a ser el anticristo. ¿Bajo qué condiciones va a aparecer? Pablo es muy claro. Dice que no deberíamos hacernos turbar por palabra, por espíritu, nada, sino que dice Tesalonicenses capítulo 2 versos. Dice en el verso 2 que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, no se hagan afectar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo da una aquí en el verso 3, la verdad sobre esto. Dice que nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero, algo tiene que pasar primero, sin que primero venga la apostasía.
¿Qué significa esto? Que nadie puede agarrar y hacerte turbar y asustar y la gente se preocupa. No va a venir antes sin que venga la deserción. Desertores de aquellos que eran cristianos se hagan a un lado. Desertores de la fe. Va a haber una estampida en la iglesia de muchos que se van a alejar del Señor, van a negar aquella fe que un día dijeron que eran cristianos. Esto es palabra de Dios. Los primeros afectados, hermanos, vamos a ser la iglesia. Va a haber una corriente, así como hoy está de moda una iglesia o ser cristiano, va a haber de moda no ser cristiano. Es preocupante porque las iglesias probablemente se vacíen. Y no solamente se vacíen, sino que empiecen a negar. Sea popular el negar a Cristo. Va a haber una deserción. Se van a alejar de aquello que antes confesaban. Pablo lo dice por inspiración del Espíritu Santo, que primero va a haber deserción de la iglesia. Yo a veces me preocupo cuando algunos hermanos y hermanos prominentes hablan de un avivamiento final. ¿Han escuchado eso? Yo digo, si la palabra de Dios habla más bien de un alejarse, más bien que va a haber van a claudicar a la fe muchos. ¿Será que antes de esa apostasía va a haber un avivamiento? ¿Se van a llenar las iglesias y después van a alejarse? No lo sé, pero sí sé que en los últimos tiempos va a haber una estampida. El ser cristiano no va a ser bien. ¿Listo? Segundo, primero hemos dicho una apostasía antes de que venga el final. Muchas personas se van a dejar seducir por ese espíritu. Muchos cristianos se van a dejar convencer y van a ser arrastrados por esa corriente muy fuerte, hermano, que va a arrastrar con la iglesia, va a arrasar. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 9 al 11, habla de ese tiempo del anticristo. Dice: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Pero mucha gente, no, son verdad, van a decir. Va a ser este personaje, va a atraer a la gente. No va a tener sus cuernos, ni su cola, ni su tridente en la mano, no. Va a ser una persona con mucha capacidad de atraer, de seducir aún los cristianos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora escuchen esto. No va a venir porque hace lo que le da la gana, no. Dios mismo permite esto
y empuja este evento que dice: por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Es decir, Dios permite que aquellas personas, por cuanto van a ser cristianos tibios, de moda, Dios quiere que la gente se defina. Como los tiempos de Elías, que envió a este profeta el Señor para que ese pueblo que estaba en medio con Baal y con Jehová al mismo tiempo, les dijo: ¿hasta cuándo van a estar? Decídanse, si Baal es Dios, síganle a él. Y si Jehová es Dios, síganle a él. Dios quiere un pueblo definido. Nada de medias tintas. Nada de superficialidad, de apariencias. Apariencia de piedad es uno de los males que van a venir en los últimos tiempos. Pablo habla eso en la carta a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Parecerá que son de nosotros, pero no son de los nuestros. Dios mismo envía para que la gente se decida. Este espíritu engañoso arrastrará a todo aquello superficial, de forma, pero no de esencia. Por supuesto, los del mundo se irán en esta corriente, pero lo que va a afectar va a ser la iglesia. Hermano, la pregunta es, no es si sabes quién es el anticristo, la pregunta es, si viene esa corriente, ¿cuán afirmado estás? Ese momento no va a ser para afirmarse, sino es o eres arrastrado o estás sujeto. Este anticristo se codeará con los apóstatas. En Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué es lisonjas? Adulación, de una manera baja, interesada, hecha de una manera estudiada. ¿Qué es lo que cree que puede halagar a otro para ganarse su voluntad para unos fines interesados? Es decir, más bien va a halagar, va a tener esta persona tal capacidad de seducción que va a halagar. Te vas a sentir, qué bien, ya ves, esto es cierto. Va a seducir. Seducir significa engañar a los violadores del pacto. Va a seducir, hermano. Ese tiempo no es saber quién es el anticristo, porque si estás débil, tibio, superficial, te va a arrastrar. Solo aquellos que conocen a Dios se esforzarán y actuarán. Otra de las, entonces hemos hablado de apostasía, van a ser seducidos, se dejarán seducir, se codeará el anticristo con aquellos que abandonen, que claudiquen de su fe. Y algo más que por lo que se ve en las escrituras, es que
una señal física es que debe reconstruir el templo en Jerusalén. Ahora, en este momento, no hay. Solo hay el muro de los lamentos, una parte. Y justo en el lugar donde tiene que estar el templo de Jerusalén, los musulmanes han construido una mezquita. En un medio de gran tribulación, los judíos van a lograr que se reconstruya este templo, restauren el continuo sacrificio, los sacrificios de animales, toda esa la formalidad judía de la ley. Porque ¿qué es lo que dice? Daniel 11:31 dice: se levantarán sus tropas, hablando del anticristo, que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Yo me pregunto, ¿cuál es la abominación desoladora? Mi percepción está después en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios o es objeto de culto. Incluso, aquí está la abominación, esa es mi percepción, se sentará en el mismo templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Esa será la consumación del anticristo. Al principio no va a decir eso, pero su meta es esta. Eso ratifica en Daniel 11:32. Dice: el rey del norte hará todo lo que se le antoje. Será tal su orgullo que se creerá superior a todos los dioses y dirá terribles ofensas contra el verdadero Dios, y todo le saldrá bien hasta que Dios le envíe su castigo, porque lo que Dios ha de hacer lo hará. Entonces, hermanos, no debemos ignorar las Escrituras. Es necesario conocer las Escrituras. Debes tener un hábito de lectura de la palabra de Dios, de meditación. No estar leyendo conforme las noticias del periódico, del cine, de la televisión, sino tienes que leer por el Espíritu Santo. Señor, ¿qué quieres hablarme? Tu ignorancia te puede arrastrar. Ahora, no solamente hemos visto algunos eventos sobre la venida de este personaje, sino qué cualidades nos habla las Escrituras va a tener esta persona. Será orgulloso. Ahí hemos puesto algunos versos. Será una persona conflictiva. Hombre de pecado, hijo de perdición para hacer el mal. Una persona vil, baja, sin principios morales y éticos, inicuo, injusto. Pero en el capítulo 11, verso 21, habla de algo más. No es que va a venir así con una cara mala. Esta es la parte que me preocupa. Miren lo que dice Daniel 11:21. Dice: después de él reinará un hombre despreciable, a quien no le correspondería ser rey. Ahora aquí está lo grave: el cual ocultará sus malas intenciones y tomará el poder por medio de engaños, intrigas, adulación y halagos. Un hipócrita, un rey de la hipocresía, va a halagar,
va a hablar bien, no va a mostrar sus intenciones. Ese va a ser el problema, que no se va a mostrar como perverso, sino más bien va a parecer que es más bien tu amigo. Va a parecer más bien que está de tu lado, que te está más bien defendiendo. Ocultará sus malas intenciones. Un hipócrita. Va a hablar las cosas buenas que agradan al oído, a la gente. Y miren, además va a ser inteligente. Va a tener una capacidad de hablar que va a seducir. ¿Qué lenguaje? ¿Cómo va a hablar? Todos van a quedar convencidos. Nadie ha hablado como este. ¡Qué tremendo! ¿Has visto? La verdad nos está diciendo lo cierto. Es aquel mismo que se presentó a Eva. Eva no se presentó Satanás a Eva con su tridente. Y no. La engañó con que Dios te ha dicho eso. Parecía amigo de Eva, consejero, compañero, solidario. Ocultó sus verdaderas intenciones, Satanás, y se dejó ella engañar. Este hombre tendrá esa cualidad, que finalmente es el mayor defecto. Engañará, seducirá. Tendrá una habilidad talentosa en política, habiloso. Todo le saldrá bien, dice Daniel. Todo le saldrá bien. ¡Wow! ¿Cómo soluciona este hombre los problemas de la humanidad? ¿Cierto? ¡Wow! ¿Qué habla? ¡Qué atracción! ¡Qué personalidad! ¡Qué talento! Votaremos por él. Una apariencia física además imponente, un genio militar, pero moralmente el personaje más peligroso. Materialista. Finalmente va a hablar cosas, ofensas contra Dios, pero después, una vez que ha arrasado, blasfemo, ambicioso, tratará de cambiar la profecía, la historia, la ley, y finalmente sustituirá a Dios por sí mismo. Este hombre consumará lo que le dijo a Eva: el día que de él comieres, serás como Dios. Este hombre simplemente será la consumación, el final de esa oferta. Serás como Dios. ¿Y qué cualidades tendrán los que le sigan? Serán tibios, inseguros, inconstantes, no llenos de Dios, sin la unción. No se fundamentarán en la palabra, sino en ideas interesantes. Se dejarán llevar por la mayoría. Tremendo, ¿no? Si ustedes ven todas estas cualidades, de ninguna manera mostraba este hombre Bill Gates. ¿Y cuántos más
aparecerán. Saben que no, muchos no se van a dar cuenta, la mayoría, de quién es. Por eso lo van a seguir. Entonces, no solamente hay un anticristo, ahora eso es al final del tiempo. ¿Cuándo será? A mí no me preocupa, la cuestión es conocer a Dios. No conocer quién es el anticristo, sino conocer a Dios. Afirmar mi fe cada día, hoy día, mañana. Tengo que afirmarme. No ser cristiano circunstancial, no es un tropezón de la vida por la que simplemente asisto a la iglesia, sino conocer a Dios, ser lleno de Dios, de su unción. Porque el problema ese a futuro va a venir. La cuestión es cómo estoy hoy día, porque hoy día hay muchos anticristos, y este es el problema. Juan dice de anticristos. A veces estamos preocupados por ese hombre que va a venir. No te preocupes, hermano, afírmate. Busca a Dios de una manera cierta, cada día. Estos anticristos, dice el 2:18, así han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. No solamente del que va a venir, sino de hoy día, muchos anticristos. ¿Qué cualidades tienen estos anticristos? Si se dan cuenta, uno de los ataques más fuertes es sobre anticristos que hay. En 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No es cuestión de ser multitud, sino cuántos en verdad son de nosotros. Tuercen las escrituras para su propia perdición. No solamente pueden ser cristianos, pueden ser otros que están en la calle. A veces se hace casi por semana, cada semana en mi casa nos tocan 2 o 3 veces el timbre. Queremos hacer un estudio de la Biblia. ¿No se ha tocado? Muy bien vestidos, las damitas ahí, parecen muy... Pero son anticristos porque niegan a Jesucristo, el Hijo de Dios. Te hablan de la Biblia, te dicen de todo. De una Biblia falsificada. Han torcido algunos versos y han hecho una doctrina. Oh, la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. No, hombre, no hace caer de espadas. Su doctrina es falsa. Son anticristos. Amados, no crean a todo espíritu. 4:1-3 dice, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No reconocen que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, que es el Hijo de Dios. Manipulan. Y otros directamente simplemente lo niegan, que están afuera. Son anticristos. Todo aquel que niega a Jesús es anticristo. Pero aquí habla cómo puede uno pasar esa época. La unción. A veces pensamos que la unción es aquello que solamente los que predican ahí en la iglesia. No, hermano, todos debemos ser llenos y buscar ser llenos del Espíritu Santo, porque esa es una de las
únicas condiciones que nos va a ayudar a discernir. Primera Juan 20, 21. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Hermano, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, de su palabra, de su presencia, afirmar en su corazón, nuestra fe sea genuina, buscar, cultivar, que nuestra fe sea genuina, que nuestro amor sea puro. Esta es la misma promesa que Dios lo dio en Jeremías 31-33, y el escritor del Nuevo Testamento en hebreo lo repite en el capítulo 8, versos 10 y 11. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, donde pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Esa unción, esa sensibilidad de Dios en nuestras vidas debemos buscar. Nos enseña todas las cosas. Eso dice en 2:27, así como la unción misma les enseña todas las cosas, nos da sentido. Hermanos, si no tienes esa unción, cuida. Busca las cosas de Dios, inclínate a ellas. Aliméntate, busca aquellas cosas que te ayudan a buscar al Señor. En tu trabajo, en la calle, en las circunstancias. Jesús mismo dijo en 14:26 sobre esta unción, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ese Espíritu Santo, hermano, afirma tu corazón en la palabra de Dios, en su presencia. Busca ser lleno de su Espíritu Santo, sus dones en tu vida. Es cierto que no es suficiente su amor, tu fe, cada día. Hemos hablado sobre los últimos tiempos, sobre la unción y la tercera condición, que sería la segunda para permanecer, permaneciendo en el Hijo. Primera Juan 2:19 te dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es tremendo. No todos los que somos. Esta es una palabra muy fuerte. Es decir, son aquellos que realmente están con la camiseta, como decimos, o no vulgarmente. Se han vestido de la camiseta y moran, se afirman. Permanecer en el principio, dice Juan. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes, y lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es este principio en el cual hay que permanecer? ¿Cuál es ese principio? Yo veo dos cosas. Este principio es clave, hermano. Dice aquí, uno del principio es, vemos en primera Génesis, en el primer capítulo, en el principio.
Después en Juan, en el principio era el Verbo. Y en esta misma carta empieza con el principio. Lo que era desde el principio, eso les anunciamos. ¿Qué es esa cosa del principio? Aquel que estaba antes de que las cosas fueran hechas. Por Él fueron hechas. Y para Él, ese es Jesucristo. Ese principio debemos mantenerlo, estar en Jesucristo, en una fe genuina, certera. Ahora, no solamente es eso, sino también el mensaje que se oyó desde el principio. ¿Cuál es ese mensaje? Es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio, ¿sabían eso? Si Él no hubiera el Evangelio, Él es el mensaje. Aquel que desde el principio se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Es aquel que fue a la cruz por nuestras iniquidades y resucitó y ascendió y vendrá. Ese es el mensaje del principio. Debo creer en todo su contenido. Debemos aferrarnos a Él y sus promesas. 1 Juan 2, 22, 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Permanecer en Él, en este principio. Tenemos que tener cuidado por las vanidades que nos diluyen, nos quieren diluir la fe. Las vanidades de la vida. ¿Cuántas cosas se nos ofrece en esta feria de las vanidades? Eso nos habla Juan Bunyan en su libro El progreso del peregrino. Nos relata que cristiano y fiel tenían que pasar para llegar a la ciudad celestial a través de la ciudad que se llamaba vanidad. Es necesario. Y esta ciudad de vanidad tenía una feria. Dice que se vendía toda clase de honores mundanos y delicias carnales. Y a medida que entraban eran vistos por todos por la distinta forma de vestir y el lenguaje. Cuando les ofrecían sus vanidades, ellos decían: solo quiero comprar la verdad. No pusieron su corazón en esas vanidades. Finalmente fueron acusados por el jefe de esta feria y fueron llevados al juez que se llamaba Odia lo Bueno. Fue juzgado fiel y cristiano, se salvó por un pelo de morir. Debemos tener cuidado. Hemos hablado de los últimos tiempos, del anticristo, los anticristos que son los peligrosos hoy día, de la unción de Dios en nuestras vidas que nos va a ayudar, de buscar los dones, la vida de Dios, su presencia, la adoración, la oración, la vida piadosa, las escrituras, la lectura, la meditación de las escrituras, el mantener esa unción de Dios en nuestras vidas, ser llenos. Y finalmente, permanecer en Él. Padre, su
lleva